Hola, hola. ¿Eres mamá y vives en el extranjero? De repente sientes como que no encuentras tu lugar, no eres de aquí ni eres de allá. Sientes como un vacío o como que algo no está funcionando dentro de la estructura que tú estás viviendo. ¿Conoces el término de duelo migratorio? Si es así, quédate con nosotros. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Pasa, ponte cómoda, ya estás en tu lugar seguro. Hola, hola, muchas gracias, May. Bienvenidos a la ciencia de ser madres. El día de hoy tenemos un tema muy especial, muy emotivo, en el cual vamos a hablar de la maternidad durante la migración. ¿Por qué? Porque la maternidad en un país extranjero puede llevarnos a redefinir nuestro papel como madres, porque la adaptación a nuevas culturas, a nuevas reglas sociales, a nuevas normas educativas, pues puede ser muy desafiante y puede reinventar todo lo que nuestras expectativas y lo que queríamos ser o lo que teníamos visto para ser madres. Sí, qué interesante este tema, Katy. Em, Primero que nada, me gustaría empezar eh, dando como la explicación de que este tema lo preparamos con mucho cariño para ustedes, lo preparamos con mucho respeto para todas las mamás migrantes. Nuestra intención en este capítulo es desglosar un poquito lo que se vive durante el tiempo. Si ya sabemos que ser madre es todo un desafío, ¿qué Vaya. pasa con estas mamás que tienen la necesidad, el gusto o la razón por la que haya sido migrar hacia otro lugar, hacia otro país, echar raíces en otras tierras? ¿Y qué pasa con todo esto? Con muchísimo respeto estamos haciendo todo este capítulo para ustedes y esperemos que la información que demos sea de su agrado y sobre todo de su beneficio. Por lo tanto, si hay una mamá que ustedes conozcan o ustedes mismos están pasando por esto, súper importante que compartan, que nos comenten cuál ha sido la experiencia que ustedes tienen. Nos daría muchísimo gusto poder apoyar en ese sentido, y empezar a hacer también esta red de apoyo para ustedes. Y sabes que lo que acabas de decir me gustó mucho porque lo que nosotros queremos hacer, aparte de dar esa información, es acompañar a la gente. Yo sé lo que es migrar, yo sé lo que se siente ser una madre migrante, y la verdad es, como dices tú, esa red de apoyo hace mucha falta. Entonces queremos hacer ese acompañamiento, queremos darles ese cariño, que se sientan aunque sea unos minutos y digan: "Wow, ya entiendo por qué está pasando esto", o no soy la única, o lo que pase por tu mente en ese momento. Porque sabemos, o sea, desde la antigüedad, las primeras personas eran nómadas, éramos nómadas, pero después, pues, con la evolución nos fuimos adaptando y nos quedamos en un lugar para echar raíces, pero hay veces, como dices tú, una cosa u otra nos lleva a cambiar nuestro destino de vida, para mejorar o para lo que sea que esté puesto en nuestro camino. ¿Y sabes qué es lo bonito y lo interesante y lo padrísimo de este capítulo? Que podemos tener la experiencia desde lo vivencial. Digo, en esta ocasión, la experta en el tema eres tú, Katy, porque, pues, ¿quién mejor que tú para darnos esta explicación de cómo tú lo has vivido, cuál ha sido tu proceso, lo que tú has escuchado? Quiero que sepan también todos ustedes, todas ustedes, que también estuvimos recabando información de otras mamis que están viviendo también este proceso. Nos dimos a la tarea de entrevistar a varias madres que están en el extranjero, en diferentes países, y ver si hay un común denominador, si realmente todas las mujeres lo viven de la misma manera o es diferente para una que para otra. Mucho también va a depender de las condiciones por las cuales o las razones por las cuales decidieron emigrar, pero
específicamente como mamá, cómo lo están viviendo. Exacto. Ay, qué bonito. Y les agradezco mucho a toda esa gente porque yo sé que cuando hablas de un tema así, es un tema fuerte, es un tema donde, no, donde sacas tu corazón, ajá, y lo dejas abierto. Y compartir esas experiencias, esas cosas tan motivantes que te han pasado, pues bueno, no cualquier persona. Entonces, muchas gracias. Empezamos con eso, agradeciendo a toda la gente bonita que nos ayudó. Y bueno, ahora sí, a lo que se viene. Primero que nada, queríamos comenzar con unas etapas, ¿verdad? Con unas etapas de lo que en toda la vida tenemos etapas y procesos. Entonces, ahorita vamos a hablar de unas etapas especiales en cuestión de la migración. Así que te doy pie para que tú nos llenes con esta información. Les comente. Sí, vamos a hablar sobre específicamente lo que es el duelo migratorio. El duelo migratorio, pues, es el dolor que está asociado a salir de tus raíces, a salir de tu país natal y establecerte en algún otro lugar de manera permanente o semipermanente, ¿no? Porque, bueno, ya ahorita también vamos a ver que hay ocasiones en las que se piensa que a lo mejor es por cierto tiempo y de repente la vida nos dijo aquí te quedas. Sí. Entonces, pues, bueno, el duelo migratorio se vive de esa manera y es pues como toda esa pérdida de lo que fuiste para reinventarte a lo que vas a hacer ahora en un nuevo país. Primero que nada, pues esa es como el término específico. Y Ujú. luego tenemos estas 4 etapas. La primera etapa del duelo migratorio es el descubrimiento, es como esa emoción, esa chispa de voy a conocer un nuevo país, voy a estar en otro lugar, son todas esas expectativas que tenemos al momento de migrar y que están ahora sí que en nuestra cabeza decir, bueno, esto es lo que yo me imagino que va a ser. Entonces está esta emoción, digamos que es como que la parte bonita y emocionante de la etapa, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Llegamos al punto y vemos que la cultura es diferente, que la comida es diferente, que la gente es diferente, que es muy diferente a lo que tú durante tantos años de tu vida viviste y que para ti era lo normal y lo natural y de repente llegar a un lugar que es normal y natural, otra cosa totalmente diferente, pues ahí hay como, digamos que es el primer shock, ¿no? O sea, el Pues primer sí, a las expectativas, ¿no? Como lo hemos nombrado en cada etapa, o sea, nos ponemos tantas expectativas en una cosa, que no digo que está mal poner expectativas, pero el hecho de cargar la canasta de expectativas sin la realidad, pues cuando llega la realidad dices: "Ay, es diferente, puede ser mejor, puede que no". Sí, totalmente. Y luego viene la tercera etapa del duelo migratorio, que es la aceptación. O sea, ya estoy como un poco más centrada en que, bueno, ahora la vida es de esta manera, ya lo acepto, lo asimilo, empiezo a enfrentar las dificultades, a tener esa motivación para aprender. Por ejemplo, si me mudé al extranjero y resulta que no es el mismo idioma, pues ya en esta etapa es como enfocarme en, hay que aprenderle, o sea, no el lenguaje se aprende no nada más las palabras que se dicen de manera diferente, sino que a través del lenguaje se aprende toda una cultura. Claro. Porque, por ejemplo, en las palabras también están las expresiones emocionales, en las palabras también están las expresiones de enojo, de cariño, de ira, ¿sí me explico? Y cada lengua lo expresa de diferente manera. Yo la vez pasada estaba escuchando como estos podcasts de personas que viven en otros países y que así. Y por ejemplo, cuando extranjeros que vienen a México que dicen, para mí es como súper sorprendente que esto significa así. Ah, sí, y en otros Que no. esto significa así, porque para muchas personas en el extranjero esto no significa nada. Sí, O sí, incluso a otras personas significa otra cosa otra cosa. horrorosa. Entonces, o sea, como que cambia, o sea, y no estamos hablando de un lenguaje, o No. sea, un lenguaje verbal, estamos hablando de un lenguaje no verbal, ¿me Yo explico? me acuerdo que cuando iba a clases de aquí, pues, obviamente tuvimos que aprender otra lengua, que es el francés. Yo tenía una maestra que decía: "Bueno, pues es que yo le preguntaba siempre a X persona, porque yo no la conozco, y siempre me hacía que sí".
Y yo, bueno, es que a todo entiende, pero para ella no era así. Entonces yo decía, ay, pues no tiene dudas, porque siempre me hace que sí, hasta que al final casi del semestre me dice, o sea, le pregunta que por qué, o sea, que por qué tiene dudas, pero si siempre le dice que sí. Y dice, no, es que no entiendo. Entonces ya le explicó que esto no era así para ella, esto era, no, algo así. Y entonces la maestra dijo, pues es que me hubieras explicado, porque pues obviamente para mí yo decía, pues no tiene dudas, ¿sabes? O mi hija me dice, mamá, mi amiguita dice que el bien para nosotros es así, ¿sabes? ¿No? O sea, la mayoría de la cultura creo que americana, eso está bien, ¿no? O sea, Like, hasta el like del Face, que creo que ya está conocido mundialmente, pero para ella decía, no, es que en este país, no, eso no está bien. Para eso es nuestro middle finger en la cultura pasada. Entonces, wow, o sea, sí. Y entonces imagínate mi hija todo el tiempo haciéndola así y así de que y hasta que nos juntamos con unos amigos en una reunión, nos decía, oye, sí, nuestros ancestros, o bueno, en unas generaciones pasadas, ese ya nos explicó, eso no está bien, o sea, para nosotros lo entendemos porque pues en la actualidad ya se vive, pero no está bien. Si tú llegas con un viejito y le haces así, pues se va a quedar así, pues, ¿qué te hice, sabes? O sea, qué falta de respeto. Y niña wow, grosera. es que grosera persona. Y yo bien contenta así, o sea, dices, wow. Abuelita, Sí, no, está cañón, pero tienes razón, o sea, es un lenguaje verbal, no verbal, de la cara, de todo en de general. todo, exactamente. Y en esta etapa de aceptación empiezas como a culturizarte, ¿no? O sea, como que ya estás integrando un poco esta nueva cultura. Y ya al final es el desapego de lo que fuiste, lo dije en un primer momento, para lo que vas a hacer. No significa con esto que ya vas a dejar a un lado totalmente tus raíces y entonces ya no soy mexicana, ahora soy canadiense, ahora soy extranjera, no sé, de cualquier otro Suiza, país. Ahora americana. soy suiza, ahora soy no sé qué. No, porque las raíces están y esto pues se vive. Además, digo, creo que los latinoamericanos y específicamente los mexicanos somos como muy arraigados a a nuestra patria, a nuestras Y raíces, como sí, que estamos muy orgullosos de esta parte que difícilmente la desechamos. ¿Me explico? sí. Entonces, no se trata de desechar, sino que tener como un desapego sano como para poder entrar a esta nueva cultura, porque si no es muy difícil tener como totalmente, o sea, estar totalmente cerrado a lo que fuiste y no permitir entrar esta nueva cultura en ti cuando todo tu alrededor ya cambió. Y te voy a decir algo que esto es muy importante lo que dijiste, porque hay mucha gente, o sea, yo conozco gente que viene de diferentes países, que a lo mejor no vinieron por gusto, otros sí, pero pues las expectativas eran diferentes. Y no se permiten el darse la oportunidad de vivir esta cultura, ¿sabes? Digo, yo digo esta porque aquí estoy. Entonces, ¿qué pasa? Que viven un duelo más largo y viven un momento más pesado porque se quedan muy arraigados a sus raíces y no está mal que se queden arraigados. Yo traigo mi México querido de todo corazón, o sea, es más, de Monterrey, yo de Monterrey a León, yo decía, ya les caía gorda porque siempre, y en Monterrey, y en Monte, ¿sabes? O sea, era así como que "Ay, ahí vienes tú". O sea, ¿por qué? Porque tienes, o sea, lo traes arraigado, pero también tienes que darte la oportunidad y cuando te das la oportunidad de vivir y de compartir las dos culturas, dices, wow, qué maravilloso, ¿por qué no lo hice antes? Yo sé que puedo decirlo y van a decir, tú lo dices muy fácil. No lo es muchas veces, pero si se dan la oportunidad de sentirlo, de vivirlo y dejar empaparse por esa nueva cultura sin perder la suya, van a quitarse muchísimas piedras de la espalda. Sí, es verdad. Aparte, es bien importante que sepan que los duelos son atemporales. No significa que si tú tienes muchísimos años en el extranjero, entonces yo ya, o sea, yo ya viví 30 años aquí, o sea, yo ya estoy muchos años, o sea, yo ya, ya me las sé todas, ¿no? No, o Claro. sea, realmente
si no superaste cada etapa del duelo, a lo mejor te quedaste en la primera o a lo mejor te quedaste en la segunda y no has avanzado. Es como en todas las etapas de duelo, o sea, esto no nada más es específicamente con el duelo migratorio, o sea, esto es No. en general en todas las etapas de todos los tipos de duelo. Esto es atemporal totalmente. Claro. Y ahora, concluyendo con estas etapas, a mí me gustaría mucho hacer la comparación, porque dijiste del duelo migratorio, y hay muchísimas autores, sobre todo uno que es un psiquiatra español, que habla de que no es una sola pérdida, no es un solo duelo, sino son 7 duelos los que vive una persona que migra. Y cuando estábamos estudiando este tema, yo me di cuenta que la comparación con la maternidad es muy parecida. Ahora, si estamos diciendo que los 7 duelos se pueden vivir dentro de una etapa porque es una pérdida de diferentes cosas en tu vida materna, ahora los comparas junto o los juntas junto con un estado migratorio, imagínate el boom que se hace con las 2 cosas. Obviamente, a lo mejor unas más, otras menos, dependiendo de la etapa, pero la maternidad en sí, cuando tú migras, la maternidad en sí vives con muchas culpas, vives con miedos, con dudas y cosas hermosas, hermosas, pero es una etapa muy sensible. Entonces, al comparar los demás, yo creo que tendríamos que tenernos muchísimo cariño, tenemos que tenernos muchísimo cariño y mucha comprensión de los demás también, porque es un proceso bastante pesado, bastante pesado. Sí. Oye, y fíjate que padre, qué interesante esto que dices, porque estaría genial, digo, no sé si ustedes lo tengan, ya tú nos dirás, em, esta sororidad maternal migratoria, o sea, porque ahora, fíjense, ahora son 3 tipos de sororidad en uno mismo, o sea, por un lado es, te entiendo por ser mujer, te entiendo por ser madre, te entiendo por ser mujer, madre migrante. Wow, o sea, la verdad, mis respetos para todas las mamás que están en el extranjero, dando todo por el todo para sus hijos. Hay algo bien bonito que estuve escuchando, de una conferencia, de una hija de mamá migrante. Esta conferencia decía que ella, se había tenido que quedar en su país de origen al cuidado de su tía mientras la mamá emigraba a otro país para poderle dar una mejor vida desde allá. ¿Me explico? O Claro. sea, ella mandaba el dinero para que ella pudiera estudiar porque pues su condición, a lo que yo entiendo, era como muy precaria. Entonces, ella sale de su país para poder darle esta oportunidad de estudios y un poquito más de solvencia económica a la familia en general. Y ella lo había vivido como que con mucha carencia emocional y con mucha confusión al ser una niña. Pero dice, al momento de que yo me empecé a integrar y empecé ya de mi vida adulta y a tomar terapia y demás, y empecé como a integrar a esta mamá que dio, ahora sí que dejó todo atrás para mí. Dice, ahí fue donde yo comprendí el sacrificio que hizo esta mamá que yo tengo para poderme dar lo mejor. Ahora, no nos vayamos tan lejos. No significa a lo mejor, digo, si tú tuviste la posibilidad de emigrar con toda la familia y no nada más te fuiste tú, esto también lo estás viviendo, porque estás dejando, tú como mamá, estás dejando primero tus redes de apoyo que dejas en tu país, dejas a tu familia, dejas a lo mejor a esa mamá que para nosotros los latinoamericanos es bien importante la mamá, ¿no? O bien importante la figura materna, la dejas ahí y tú sales de tu país y tú te enfrentas, pero decía esta mujer, yo trabajo en cierto lugar que atiendo a mamás migrantes, decía, y todas tienen un común denominador, o sea, ellas no quisieron salir por ellas, Ujú, están buscando exacto, un futuro mejor para sus hijos. Entonces, es el exacto. sacrificio de la madre para darle un mejor futuro a sus hijos, y eso es aplaudible desde mi perspectiva. Por supuesto. Y normalmente cuando la gente migra, ya sea que si hay una mejor oportunidad, ya sea porque tenían que dejar su país o lo que sea, no lo estás haciendo normalmente por ti, porque tú ya lo estás viviendo y dices, pues
¿no? Normalmente lo haces por alguien más. O sea, si ya tienes hijos, lo haces por hijos, a veces por la pareja, a veces, pero normalmente es cuando uno ya tiene hijos. Porque dices, wow, vamos más allá. Obviamente hay otras razones, pero ahorita enfocado a la maternidad. Y qué bonito, ¿no? Porque luego lo llegas a entender y dices, híjole, o sea, entiendo, estuvo muy fuerte la situación de la muchacha, y dices, qué fuerte que tuvo que pasar por eso, pero bueno, fue lo que decidió la mamá y que lo entienda desde el amor, o sea, pues se agradece, ¿no? Eso me parece muy bonito que dijiste, entenderlo desde el amor y yo le pudiera agregar desde el amor y desde la compasión. Ujú, Estas dos palabras que me parecen muy sanadoras sí. en todos los aspectos. Esto lo habla mucho también cuando hablamos de heridas de infancia, Ujú, porque claro que se crean heridas de infancia cuando, pues, una mamá, aunque haya sido con mucho amor que sale del país para darte un mejor futuro, tú como niño no lo entiendes hasta que eres un adulto y pues se crea una herida de infancia sí o sí. claro. Pero cuando empiezas a tener como este proceso de sanación, estas dos palabras salen mucho a relucir. Lo que se hizo por amor y por compasión. Entonces, eso se me hace muy bonito. Y fíjate que tocaste un tema muy importante que dijiste que las relaciones sociales, ese es el primer duelo del que hablan. En estas 7 pérdidas, el primero es el desarraigo, el dejar las redes de apoyo, pero especialmente o específicamente la familia y los amigos. Y cuando tú dejas eso, si te fijas, capítulo, ya no me veo tan intensa porque ya no estoy diciendo tanto lo de las redes de apoyo, pero cada capítulo yo les mencionaba, tienes que tener una red de apoyo. Y cuando dejas esa red de apoyo, es complicado porque se vive en soledad muchas veces. Uno de los relatos que nos compartieron fue ahorita de una persona que está embarazada. Entonces, imagínate el momento en el que tú estás viviendo un momento súper lindo, pero con tu pareja. Obviamente, la ventaja, para empezar, vamos a empezar por la ventaja. La ventaja es que hay una unión familiar muy fuerte. En ese aspecto, sí. A veces es lo contrario, eso es lo que he vivido mucho también en grupos que he visto. Hay como se vive literalmente 24/7 con la misma persona y no tienes un desahogo en otras, pues también hay muchos conflictos que dices, ay, ¿por qué estoy con ellos, no? Pero bueno, en este aspecto con la persona que está embarazada, o sea, ella está viviendo esa etapa tan anhelada sola, sola, porque ella quería, o sea, ella quiere tener a su hijo, pero vive como con ese de yo no puedo compartir con mi mamá, yo no puedo compartir con mis hermanas, yo no puedo compartir con mi suegra, con los demás, o que me chiqueen, el día del parto, ¿cómo va a ser? Y aparte que hay un mayor porcentaje de depresión postparto cuando migras por lo mismo de la soledad. Entonces, ese miedo también de que te vayan a dar una depresión, por ejemplo, aquí se vive un invierno muy largo, muy largo. Entonces, normalmente, y no te das cuenta cuando estás como con la energía apagada, hasta que después de varios días, y porque a lo mejor es muy introspectiva, dices, ¿qué pasa? ¿No? O sea, te sientes, o sea, no tienes ganas de salir, no tienes ganas de nada, literal, o sea, y no te vas dando cuenta que es parte de una no podríamos decirle depresión en ese momento, pero de un apagar de tu energía. Pero ahora, si las hormonas están, ¿cómo se dice? Están acá, o sea, estás más propenso a eso. Sí, pues una etapa, o sea, ya de por sí la cuestión del embarazo es una etapa muy vulnerable. Vivir esta etapa alejada de los tuyos y como tú dices, de esta red de apoyo, complicado, complicado. Pero bueno, muchísimas gracias por compartir a esta persona que nos detalló cómo ha sido su proceso y pues que sepa que nosotros también está ese apoyo que necesite y pues sobre todo en ti, que es con quien más convive y que pues cualquier duda, cualquier cosa pues, pueda tener contigo. Ya si no está pues las principales redes de apoyo que son la familia, aférrate a las amistades que estás creando en tu nuevo país. Claro. Y es que sabes que, mira, aquí aunque hagas amistades, tardas, o sea, y son lindas amistades las que haces, tardas en hacer esa conexión.
porque me voy a ir al segundo duelo, no los voy a decir acomodados porque vamos a ir hilando. El segundo duelo es la pérdida de la cultura, Ujú. ¿sí? Y quiero, antes de explicar mucho lo de la pérdida de la cultura, aquí vamos a eso. Aquí, por ejemplo, es un lugar multicultural, literalmente encuentras de todos lados. Entonces, también tiene mucho que ver eso. Aunque tú tengas amistades, no se vive de la misma manera porque no es la misma dinámica. No es, si con amigos en tu país a veces es diferente en cuestiones de familia, porque pues tú ya sabes cómo es tu familia, que si te voltearon la cara, al rato te van a abrazar, o que si te dijeron una palabra rara o te hicieron así, ¿no es cierto? Al rato o sea, al rato te conté, no sé, o sea, diferentes cosas como que tú sabes y con tus amigos a veces ya no es la misma dinámica. Imagínate en una cultura completamente diferente. O sea, donde a lo mejor nosotros como mexicanos somos demasiado abiertos, amiga, demasiado. Nosotros a todos lados de que vamos, y fiesta para esto, y fiesta para el otro, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro. Y todas las demás, o sea, no digo que los demás no, pero las culturas son más reservadas o tienen otra idea, o ideas. Entonces, como que chocas con eso y dices, ay, no, espérame. ¿Cómo era? Entonces, esa Sí. pérdida cultural también está muy fuerte. En cuestiones, por ejemplo, lo que contábamos la vez pasada de la Navidad. O sea, ¿cómo le explicas a tus hijos que Navidad sí es para nosotros, pero en otras culturas no existe? No existe porque tienen otras religiones completamente diferentes. Entonces ya entras en conflicto en cuestión de amistades, en cuestión de cultura. ¿Por qué? Porque tus hijos están en medio. ¿Y cómo le haces para, oye, tienes que guardar esta cultura, pero tienes que explicarles que tienen que respetar esta también? Y, o sea, es un juego bastante de estira y afloje y de ser muy, pues diría sabia o de ser muy audaz para saber manejar esas situaciones. Entonces imagínate la carga que uno lleva cuando es madre con eso. Sí, es verdad, y fíjate que nunca lo había pensado de esa manera, y qué bueno que lo expones, porque si uno de por sí ya como persona, como mujer, está viviendo esta etapa y estos duelos, como mujer migrante, y luego tener que salir ahora sí que al quite con las preguntas que te hacen tus hijos cuando están viendo la diferencia cultural, cuando están viendo esto que tú dices, o sea, en países multiculturales. Yo creo que, digo, ahorita creo que ya es un poco más abierto, específicamente en México, porque ya se está creando también esta multiculturalidad, pero hasta hace muy poco tiempo éramos un país donde no había mucha multiculturalidad, o sea, éramos los mexicanos y listo. Mm, Entonces, pues había una normativa en cuanto a la estructura social que ujú. ahora, hoy en día, te lo comento, yo sé que tienes ya algunos añitos en el extranjero, cada vez se ve mucho la diferencia cultural, justo por este tema migratorio, o sea, Sí. porque, y no nada más de Centroamérica, o sea, han venido muchísimos extranjeros, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que se han localizado en México, ahora sí que es la nueva, tierra prometida. Entonces, Ah, qué padre. ajá, entonces, ahorita digo, eso es todo un tema social porque Sí, pues ahí tiene, como todo tiene ventajas y desventajas y demás, que no claro. nos vamos a meter este, en esos temas, pero sí ya se está como abriendo un poquito más eso. Pero claro que como mexicanos o como latinoamericanos, ya lo hablamos en general, eh, tenemos bien arraigado eso. Yo les quiero compartir, digo, obviamente no tiene absolutamente nada que ver con lo que ustedes como mamás migrantes están viviendo, pero digamos que vi un chispazo o viví un chispazo de lo que más o menos comentas. A Cuando ver. nosotros, mi marido y yo nos fuimos de luna de miel, nos fuimos a Suiza. Entonces, nos sucedió un tema con uno de los trenes. En Suiza, bueno, en Europa tú puedes comprar como que un boleto, para los países que tú quieras y dependiendo de cada país te incluye como ciertos vías de transporte y tú tienes que llenarlo a mano, de tal lugar a tal lugar voy a ir y entonces ya con ese, pues ya nada más tú lo enseñas y dices, ah, ok, ya no tienes que comprar tickets allá, ¿no? O sea, como que eso ya te incluye todo. Pero hay ciertos lugares, ciertas líneas, ciertos, paseos, por así decirlo, que no te lo incluyen. Y pues para saber qué sí te incluye y qué no te incluye, sí es un poco complicado, o sea, tienes que como Okey. adentrarte mucho a todo esto.
Total que nos pasó una experiencia de que nos subimos a un tren y resulta que no incluía el que nosotros traíamos. Entonces, pues, con nuestro poquito inglés y el poquito inglés de los suizos, pues más o menos nos entendimos y pues la señorita, hasta eso muy seria pero muy amable, pues nos decía de que pues tienen que pagar porque pues este boleto no incluye. Y entonces, total, fue como que ya nos explicó de que pues, no se preocupen, lo que pueden hacer es que cuando lleguen a la estación, pagan el boleto como si apenas se fueran a subir. Entonces ya lo pagan y o sea, me lo traen, me lo enseñan y listo. Se portó buenísima onda, la verdad. Entonces, yo con la emoción, porque yo dije, ya nos van a multar y las multas en Europa son carísimas y resulta mucho más, dije, ya valimos, o sea, ya se acabó nuestro presupuesto de luna de miel, o sea, aquí ya, Oh. ya perdimos. Pero se portó tan bien que yo me emocioné mucho porque yo había escuchado muchos relatos de que la cultura suiza, como tú dices, eran mucho más cerrados, son muy rígidos en las reglas y si te equivocaste y tienes que pagarlo y ni modo, o sea, no hay mucha flexibilidad ni así, ¿no? Entonces esta mujer sale totalmente de la norma y nos da como esa posibilidad, esa salida de tú págalo y no te preocupes, nada más enséñamelo antes de que yo me vaya de la estación. Entonces yo con la emoción voy corriendo, ya traía yo mi boleto pagado y todo, y le digo de que aquí están los boletos, o sea, no sé qué, y entonces ya me hace como, súper, o sea, ya me lo enseñaste, todo bien, y yo, gracias, y le doy un abrazo. Ya somos súper amigas, mi mejor amiga por siempre. ¿Y qué hizo? Ay, un abrazo. La mujer se quedó así, de que Ups. no sabía cómo reaccionar, entonces como que entre que reía y no. Yo entiendo que estoy en una cultura totalmente diferente. En otro momento, o sea, en mi país nos hubiéramos abrazado y nos hubiéramos pasado el teléfono, el WhatsApp y ahorita fuéramos súper amigas. Claro. Obviamente el extranjero no, o sea, y ella se queda así como que en shock y yo siento que no me está abrazando, dije, ya la regué. Y me va a El detener. abrazo cuesta doble. Vaya a pagar, Me va a señorita. detener por acoso. O sea, dije, madre. Y yo que chin. Entonces, como que ella se ríe y digo, también tengo rasgos muy mexicanos y yo andaba vestida también muy mexicana. Entonces, ya lo único que hago es disculparme, le digo, discúlpame, soy mexicana. O sea, ella se ríe y me dice, no te preocupes, no pasa nada. Y ya, ella sigue su camino y yo sigo el mío. Pero estaba, o sea, yo pues soy morena, pero estaba roja tomate, tomatísima. Blanca azul así de la sangre, ¿no? Lady abrazos te pusieron ahí. Oye, Te es lo que juro. no manches, ¿y tu esposo qué te dijo? Él estaba alejado de mí porque Ay, él siempre es como, ve tú y pregunta, ve tú ush, ya, porque ve tú, no sé qué, o sí. sea, como que no le gusta tanto. Él yo creo que ha de haber sido europeo, no sé, extranjero, porque no le gusta tanto como interactuar. No, mejor ve tú, no, mejor pregunta tú, no, mejor eso. Entonces, pues yo bien campante y yo en mi 1% de inglés, de que, claro, o sea, yo relacionándome ahí con las personas y todo, pues me emocioné tanto que haya tenido como un gesto tan bonito con nosotros, que lo que yo hice fue como, ay, amiga del alma, muchas gracias. Pásame tu Facebook, tu Instagram, tu teléfono y nos vemos la siguiente vacación. Sí pasa, amiga, sí pasa, fíjate. Aquí eso, yo soy de la gente que voy por la calle y saludo a medio mundo, conozco o no conozca. Y me pasó también allá cuando me mudé de Monterrey a León. Yo era así de, buenos días, y la gente ya era más seria. Había unos que sí te topaban y te decían buenos días, hay otros que no te volteaban a ver. Pero había todavía un mix de lenguajes como ahorita, Y ya ¿no? estamos aculturizados franceses. Melange significa mix, ¿ok? Sí, Es que me gusta mucho esa palabra, no sé, ya la tengo arraigada. Y, es, y ya estás aquí, en tu etapa de aceptación. de aceptación, ya. Y aquí fíjate que, no, o sea, tú pasas y la gente se te queda, o sea, pasa así. Y tú así de, ¿por qué no voltean mínimo? No me digas bonjour, pero dime así como, ¿no? Nada. O sea, así como, y tú, ay, caray, sí existo, aquí estoy. Hasta llegas a dudar si existes y dices, sí estaré aquí. ¿Qué pasa? Exacto, claro que sí así se pasa y sí se vive, o sea, puedes estar, o sea, yo me acuerdo que estaba en el tren y una persona se sentaba delante de mí y jamás de los jamases me volteó a ver, que llega un momento que dices,
si existo, si estoy aquí o no estoy, o soy un sueño. Sí, así de que, oye, sí, está Que cañón. no te voltean a ver a los ojos. Nunca de los nunca. No, Jamás de los jamás. a mí me decía un compañero en el francés, me decía, oye, es que, porque él no mira a los ojos fijamente. Y nosotros somos así buscándole la mirada, ¿no? Así como, y dice, ay, perdón, o sea, con ustedes sé que tengo que verlas a los ojos porque así son ustedes, pero si aquí te quedas viendo fijamente a los ojos una mujer es como si estuvieras, como coqueteando, como que quieres otros intereses, y nosotros buscándole la mirada porque, pues, oye, te estoy hablando, veme, ¿sabes? Entonces sí pasa eso. Ahora, si nos vamos a la maternidad, amiga, pues el punto es que, por ejemplo, la cultura en cuestiones de amigos y de la cultura en las escuelas es muy diferente. Tú vas a la escuela y ya conoces a medio mundo, que la maestra, que no sé qué, ay, se anda cayendo aquí la nieve, la maestra, que la no sé qué, que la amiguita, ya tienes el teléfono de la mamá, ya se juntan, no sé qué. Aquí no, aquí se vive, es diferente. O sea, Que al no hay un menos grupo de mamás, no, ¿cómo así? no. No hay grupos de escuela, o sea, sí hay, pero la aplicación, o te lo mandan todo por correo. En el salón de mi hijo sí hay una aplicación que la maestra hizo, y ahí nos da todos los informes, pero pues no es un chat para papás. Ella da los informes. Tú puedes comentar, puedes contestarle a ella. Sí hay un chat que sí, que creo que hay uno para hablar con los otros, pero tú tienes que hablar directamente, pero no hay. Entonces, es así, o sea, a mí sí me pegó porque en la escuela de mi hijo, pues yo tenía amigas y yo salía y nos íbamos a desayunar o nos veíamos en la tarde para irnos con los niños o las Oye, es que es el fiestitas. momento perfecto de la maternidad para conseguir amistades, o sea, porque la Exacto, maternidad es tan absorbente y te encierra tanto que dejas, lo vimos en los anteriores, en el anterior capítulo cuando hablábamos de las amistades y la maternidad, que muchas veces dejas tus amistades de soltera o de antes de ser mamá. ¿Y cuáles son tus nuevas amistades? Pues las mamás de tus hijos. Digo, exacto. no, las mamás de tus hijos, no, las mamás de los hijos de los compañeritos de tu hijo, pues, o sea, ¿sí me explico? Pues es la manera de relacionarte. Ay, no, qué Aquí difícil. no, aquí no, pero tú sabes que pues soy yo, ¿verdad? Entonces, a fuerza me tengo que conseguir a alguien, pero esta es otra historia porque soy yo. Pero si hablamos en general, si hablamos en general, no. O sea, por ejemplo, yo tengo el teléfono de una compañerita de mi hija, porque se van en el mismo autobús, porque vive cerca, y de repente me dice, o sea, nos intercambiamos teléfonos, pues si llegábamos a necesitar algo, ¿no? Pero es de, hola, oye, te puedes quedar 5 minutos con mi hija porque voy súper tarde? Claro. O sea, así como, y es todo, es todo. Y yo, claro que sí, y me pone así, o un corazón. Y yo, ay, ¿me estará diciendo bien? O no, no es cierto. Oh, me la está Este, rayando. o me lo está- o sea, y es todo, ya no hay para más. O sea, yo aquí hice una amiga de otra cultura, pero al principio, pues ella pasaba con su bebé y con su hijo. Yo dije: "Ay, o sea, está increíble porque el hijo se ve que se le da de mi hijo". Sí, y pues para pronto. Pero ella pasaba y yo caminando a un lado, así como de esos de las que a ver si chocamos, porque tú sabes que yo hablo hasta las piedras, ¿no? O sea, le saco plática. Y ella pasaba así, o con su celular, o pasaba viendo para adelante, o le hablaba a su hija. Oh, y yo, bueno, pues no. Le dije: "Ay, pues como que es medio rara, ¿no?". O sea, de que, pues no, De ¿sí? modos. Ajá, sí. Y al final, pues terminamos siendo amigas porque no me acuerdo. Súper linda, súper, o sea, nada que ver con lo que transmitía de muy seria ella. O sea, es súper sweetie, no te puedo decir, o sea, habla y todo. Ay, me acordé, porque iban a la misma escuela de mis hijos. Entonces, yo dije, yo le hablo porque le hablo. Y entonces, le digo, no sé qué le dije, y se me queda viendo. Y yo, ¿inglés? ¿Francés? Y luego me dice, poquito francés. Y yo, ok, ¿sabes lo que hacíamos? Nos veníamos caminando de la escuela de mis hijos hasta mi casa, que son como unos 25 minutos, y nos veníamos con el traductor, porque ninguna de las dos en ese entonces tenía el francés. Con el traductor estábamos, o sea, no había palabras, pero el traductor era, aquí está, no sé, con el traductor. Nadie sabía de qué estábamos hablando, pero era por el traductor. Pero bueno, a lo que iba, ya te conté mi experiencia, a lo que iba era eso, o sea, que la gente aquí en cuestión de amistades, en cuestión de, ay, si tengo amigos, mis hijos están en tales clases, en esta clase,
nada. Tú vas y te sientas. Los papás se van, los papás se sientan en su teléfono, nada. Entonces, también eso, o sea, si tú no tienes la apertura o como yo, que tengo las ganas y voy y le hablo y me vale, digo, me vale queso, Ujú. a final de cuentas, te empiezas a quedar sola y eso, ahí va también, una depresión puede pasar en la Sí. cultura. Y yo creo que, se vive como o sea, dependiendo, si tú te vas a un país en donde la cultura es súper diferente a lo que tú estás acostumbrada, obviamente va a pesar más. Sí, O sea, yo creo que no es lo mismo si te mudas a un país, no sé, latinoamericano, siendo latinoamericana, pues a lo mejor sí hay diferencias, sí hay, obviamente en todo hay, pero no va a ser tanto como el shock que si te sí. vas a Normandía, no sé. O A lo sea, mejor ahí la señorita del tren te hubiera regresado el abrazo, ¿no? Si ándale. te hubieras ido, no sé, a Si me Colombia. hubiera ido a Colombia, pues en Colombia me hubieran dicho que, claro, mamita, no sé qué, ¿verdad? O sea, Claro, no sé. o sea, y bueno, y ahí pasamos al tercer, duelo, amiga, que es el duelo del lenguaje. El duelo del lenguaje, imagínate qué tan complicado es para una persona el migrar y el que no tengas ese lenguaje. Y a pesar, aunque tengas el lenguaje, si te fueras a España, no es lo mismo. Si te fueras a Colombia, no es lo mismo. Yo a veces tengo una amiga colombiana y dice una palabra y yo, ¿y eso qué significa? O sea, te lo juro. Y es que decimos eso, no sé qué. O ya no, o sea, o su dale, dale, listo, listo. Y ya sabemos que está bien, ok, ¿sabes? O sea, cosas así, pero que te tardas Sí, en, para nosotros. ajá, o sea, o por ejemplo, que yo digo, ay, es que está bien fresa. Y ella ya sabe que no es una fresa. O sea, ella decía, ¿qué es eso? O sea, ¿con qué bien fresa? O sea, sabe que es como muy, ¿cómo lo explico? Fresa, del lenguaje, de la lengua latinoamericana de México. ¿Cómo se explica? Bueno, X, búsquelo. Muy fresco, no Muy sé. fresa, muy fresa. Cosas así que me dice: "Ay, ya entiendo", o su hijo decía de que: "Ay, mamá, yo quiero decir, no manches, yo quiero decir no manches", y le dice: "No, no te queda, porque tú no lo dices como con el acento de ellos". Y yo: "Déjalo que diga no manches". O sea, cuestiones así que es como si yo te digo, si llegas con la señorita de Suiza y le dices: "No manches", va a decir así como: "¿Perdón?", ¿no? O Manchar, sea, ¿no? o sea, lo dices en inglés, o en francés, o en suizo, y pues así como, ¿por qué me está diciendo que no manches? O sea, ¿de qué estás hablando? Entonces, esos modismos también se dificultan mucho la convivencia. O si quieres ir al doctor, imagínate, me tocó aquí, al principio cuando llegamos, que quería el doctor y yo, híjole, o sea, sí traigo el inglés, pero no sé muchísimas cosas médicas, ¿cómo le comunico esto al doctor? O sea, y vives también eso, o en las escuelas, y con los niños que también, que bueno, ellos aprenden rapidísimo, que es otra cosa, pero también se vive, o sea, se vive una soledad y una pesadez de un cambio de idioma. Sí, 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 sí. Ahora también, por ejemplo, tú lo estás viviendo con niños que fueron como pequeñitos Ujú. cuando llegaron, pero ¿qué pasa cuando llegan unos adolescentes? O sea, también sería bueno, este, investigar o que nos explicaran o que nos dieran sus experiencias de cómo lo vivieron sus hijos cuando fueron adolescentes y se tuvieron que cambiar totalmente a otro país y llegar a una cultura diferente con un idioma diferente, o sea, cómo Claro, se están adaptando a este nuevo mundo. Sí. claro, Y claro. tú el reto como mamá, o sea, porque no nada más volvemos a lo mismo, o sea, ya de por sí las etapas del desarrollo de todas las personas son complicadas y generan ciertos duelos, ahora agrégale un duelo más que es lo migratorio, uf, para ti, para tus hijos, para tu familia, para todo lo que vive, o sea, órale, complicado. Eso es lo que te decía al principio, o sea, que es un duelo con otro duelo. O sea, porque la maternidad se vive eso, o sea, pierdes ciertas relaciones sociales, pierdes cierto lenguaje, porque ahora hablas de pañales, de mocos, de temperatura, pierdes, bueno, cultura a lo mejor no tanto, pero cambia un Pues poquito. sí, sí, sí cambia tu cultura también, o sea, porque te digo, lo viví yo y yo creo que ese fue mi mayor duelo. O sea, yo era
guapachosa, no sé, bailarina, bla, 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 jaja, no, digo que ya no lo sea, pero ya no tengo el tiempo como para poder ir a un baile de salsa, ¿sí me explico? O sea, es Claro. como, porque piensas dónde dejas a las criaturas, cómo le vas a hacer para irte, cómo no sé qué, cómo bla, 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 y guara, guara, o sea, cambias tu cultura por ahora irte a los restaurantes kids friendly. Sí, kid friendly. Ay, qué risa me da con eso. Ay, no. Bueno, Sí, rápidamente, entonces, el siguiente duelo es por tu país, o sea, se refiere por la tierra más bien. Hablaba de la tierra, que son esos olores, esos colores, el clima, por ejemplo, acá pues es nevado la mayor parte del tiempo o frío. Ahí en México pues es mayormente a excepción del norte, es más templado, más caluroso, cuestiones así, o sea, bueno, la comida que va junto con la cultura es muy diferente, porque a pesar aquí, por ejemplo, que compres una carne, te sabe diferente. Y aquí me pasa mucho como familia que me decían, ay, es que tú hacías, por ejemplo, no sé, una sopa y no te queda igual. Y no queda igual. Entonces, como que también que a lo mejor te digo, en unas cosas, en otras es más fuerte para unas personas que para otras, la pérdida, pero aún así se vive, porque a final de cuentas, si vas sumando cada una de las cosas, pues se va acumulando. sí. ¿Y qué más? La quinta amiga, el estatus. Y hablaba mucho, no nada más económicamente, sino, por ejemplo, pues yo en México, pues yo tenía un estatus de psicóloga, una licenciatura, yo tenía mis diplomados, mis certificados, mi bla, 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 yo tenía mi experiencia laboral. Te cambias y tú llegas y se escucha feo, pero no eres nadie. O sea, llegas y eres una persona más, que tienes que luchar, no te están haciendo el feo, no te lo hacen, sino que tú tienes que empezar como si estuvieras otra vez, haz de cuenta, como niño e ir escalando. Y muchas veces para llegar a ciertos puestos o a ciertas cosas, tienes que hacer demasiado o incluso tienes que volver a estudiar o incluso o sea, o cambiar definitivamente, pero junto con la maternidad es un momento de reinventarse. Si lo vemos positivamente, es un momento que te puedes reinventar y puedes decir, ok, a lo mejor esto no, o bueno, vamos a cambiar esto y vamos a agregarle otra cosa, ¿no? Entonces, Sí, eso también es un dolor que tú me decías de que, ay, es que en México sí se valora mucho el extranjero y en otros países sí ven por su gente. Digo, no está sí, mal. yo creo que como mexicanos tenemos esa área de oportunidad, Ujú. este, que por eso creo que todos los países nos están volteando a ver, porque dicen, ay, es que los mexicanos son buenísimos y a todo el mundo acoge y todos son como muy amables y te reciben, porque ellos no tienen ese trato Sí, o no están acostumbrados a ese trato en su país hacia los extranjeros. El problema es cuando nosotros los mexicanos queremos migrar a otro país. Creemos que todos tienen ese mismo valor o esa misma cultura de nosotros, de, de, de que nos van a recibir y nos van a apapachar por ser extranjeros y en realidad no es así, no es así. En realidad ellos ven por su país y primero es su país antes que vengan otras personas y pues bueno, o sea, es parte de su cultura y dicen, pues ¿por qué te voy a recibir mejor a ti que a un compatriota? Y con claro, nosotros es totalmente diferente, son muy malinchistas. demasiado. Y si nos vamos a la maternidad, imagínate que una mamá, eh, si en México los 2 tenemos que trabajar normalmente porque está complicada la situación económica. En un país extranjero que empiezas literalmente de cero, traigas o no traigas dinero, es complicado. Imagínate una mamá que viene, pues tiene que trabajar a lo mejor doble turno, porque a lo mejor era enfermera, pero ahorita no lo puede hacer. No lo puede hacer, bueno, igual enfermera es un trabajo muy exhausto, pero no va a poder, entonces va a tener que trabajar a lo mejor en una fábrica y en la mañana y en la noche en una cafetería, o sea, y entonces es también ese impacto o ese duelo por lo que estás dejando ser y porque aparte tienes que dejar a tus hijos y tienes que trabajar para ganar ese ingreso, pero también estás descuidando acá a tus hijos, pero también tienes que pagar a quien te cuide o sea, porque no tienes a tu red de apoyo, porque, o sea, son muchas cosas en la maternidad que también
que no nada más eres tú, o sea, estás pensando también por otra persona. Imagínate cuando vienes solo, una mamá soltera. O sea, si nosotros, si yo que vengo con pareja, es a veces complicado el llevar los 2 un estatus, o sea, y te digo, tranquilo, en donde vivas y eso. Imagínate una mamá así. No, qué pesado. Qué Ujú. pesado. Y eso también da, o sea, desde lo individual, háblese de una mamá o de cualquier persona que se vaya al extranjero, pesa. O sea, el estatus pesa. Ahora, por ejemplo, yo escuchaba a una psicóloga que decía, no nada más es una cuestión de estatus económico o estatus laboral, como tú lo dijiste al principio. También es un estatus familiar, porque a lo mejor yo tenía una representación en mi familia, a lo mejor yo era la conciliadora, a lo mejor yo era la hermana o el hermano mayor, a lo mejor yo era quien más aportaba o yo tenía ciertas funciones en mi familia, pero yo me mudo al extranjero y salgo de esa estructura familiar y ya no soy, ya, o sea, resulta que alguien más está haciendo mi función Ujú. y ya no me siento incluso como perteneciente a mi familia nuclear. Y estoy hablando como de esta familia nuclear, no la que tú construiste Sí, sí. con tu pareja, sino lo que tú eres como hija o como hijo. Y aceptar esa parte de, pues es que si ya no estás presente, no significa que te van a dejar de hablar o que ya no vas a ser parte de la familia, pero ya no cumples ese rol. No. Y eso también es una pérdida de estatus. Claro, claro, o sea, es por eso ya no es económico, o sea, y le tocaste el tema que yo creo que eso es más fuerte muchas veces, porque no es que te den el ego, sino te den la emoción en lo que tú eras, o sea, tú eras alguien en esa sociedad, y no te estoy diciendo que pierdas tu alguien, pero vienes a ser un alguien nuevo. Claro, y que finalmente las etapas, como es un duelo, se van viviendo, cada persona le cuesta un poquito más que Ajá. a otras, pero lo ideal es que se vayan superando de poco en poco. Significa que todas las personas que están en otro lugar, que han tenido la necesidad o el gusto por migrar, lo van a pasar unas más que otras. Esta misma psicóloga decía de que imagínense que la migración es como un terremoto y cada Ujú. persona migrante es una casa. Hay casas que se derrumban por completo y hay otras casas que solo se tambalean. Mucho va a depender de tu estructura psíquica, de las herramientas emocionales y cognitivas que tú tengas para superar crisis. Y eso digamos, también ella decía, en una situación migratoria, sale más a la luz como toda esta personalidad, como que está más expuesto lo que tú eres, cuáles son tus herramientas, tus áreas, tus fortalezas, pero también salen tus áreas de oportunidad. Pues creo que es el momento, tú lo dijiste bien, para reinventarte y decir, ok, ya están muy expuestas mis áreas de oportunidad y hay que trabajarlas en ellas para poder salir adelante y salir avante de esto, porque si Claro. tú te piensas quedar para siempre en el extranjero, pues no es para que estés sufriendo toda la vida, sino como para que llegues hasta esta etapa de desapego y adaptación. Y en la cual sí dices: "¿Sabes qué? O sea, ya viví cierto tiempo y nada más no encuentro mi lugar, está bien si quieres regresarte", y que no lo vean como una pérdida, sino como un momento de ya viví, ya aprendí y bueno, ahora necesito cambiar porque, pues ahora soy de aquí y de allá, o sea, ya no es de no soy de aquí ni de allá, sino de aquí y de allá. Entonces, que no lo vean Y como una también claro, cuando tienes la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? O claro, sea, claro. porque también sabemos que hay situaciones en donde no hay retorno, o sea, no hay Sí. manera que tú puedas regresar a tu país por situaciones económicas, políticas, incluso escuchaba relatos de mujeres que habían tenido que salir de su país por amenazas, por violencia familiar y demás. O sea, digo, hay muchísimas razones por las cuales una persona migra, pero si estás en la posibilidad de regresar y si tú dices, esto no fue para mí, pues dale, o sea, súper. Y si no, pues entonces buscar la manera de adaptarte a esta nueva vida. Porque es lo que estábamos diciendo hace ratito, ¿no? Lo dijimos aquí o estábamos platicando tú y yo, que decíamos que, ya ves, ya tengo lagunas mentales, que
que si tú te das sí lo dijimos aquí, ¿verdad? Que si tú te das a la posibilidad de abrazar la cultura nueva con la cultura que tú traías, sí fue aquí ahorita, ahora porque dice, sí, ya me acordé. Sí, Bueno, cuando ya lo dije. hablamos de la Ujú, adaptación, de la etapa de la adaptación. exacto. O sea, Sí, que sí, te sí. des esta oportunidad de abrazar tus nuevas oportunidades que tienes y buscar ese arco iris en medio de la tempestad. Aunque se escuche muy rosa, pero a final de cuentas necesitamos esa esperanza y se necesita, porque es bonito migrar. Estamos hablando a lo mejor ahorita pues del duelo migratorio y estamos hablando en cómo puede afectar a la maternidad, pero también es bonito, también tiene muchas ventajas, la unión con la familia, el conocer nuevas culturas, el conocer un lenguaje nuevo, el vivir la experiencia de, por ejemplo, aquí de la nieve, de otros sabores, de ver otras partes del mundo. O sea, también es bonito, también es cansado porque tú ya traes una rutina, tú ya traes un estatus, tú ya traes una personalidad o un algo que eras en ese lugar que dejaste de ser, pero hay cosas lindas también. Sí, y lo escuchábamos en los relatos que te mandaron también, o sea, había mujeres que decían de que yo estoy súper bien, o sea, siento que fue la mejor decisión para mí, para mi familia, para mis hijos, el habernos, mudado, porque hay más oportunidades laborales, porque hay una mejor educación, porque hay un mayor estatus, o sea, ¿sí me explico? Va a haber muchas ahora sí que muchas opiniones, y dependiendo de cómo tú estés viviendo tu proceso, depende de cómo tú estés teniendo las herramientas como para poder aculturizarte, pues va a ser la experiencia que tú vivas, ¿no? Y cómo hables, cómo te fue en la Que feria, dicen. claro, porque ahorita lo dijiste, o sea, una de ellas nos decía, es que yo estoy encantada porque mis hijos están adquiriendo un nuevo idioma, otra cultura. Y otra nos decía, porque los hijos eran un poco más grandes, decía, es que ellos ya perdieron su cultura. Ajá, o sea, mexicana en ese aspecto, pero, o sea, son mexicanos y eso que vinieron grandes los niños, pero ya perdieron esa parte. Y obviamente uno que viene con hijos chiquitos, pues todavía más, ¿no? Entonces dices, híjole, qué fuerte, es una decisión muy fuerte. Por ejemplo, mis hijos dice, yo soy mexicano. Y ayer estaba poniéndole a mi esposo el himno y ellos así, ¿qué es eso? Y yo, ¿cómo que qué es eso? Chihuahuas. Y yo, Sí, yo creo que esa es una de las tareas también arduas de las mamás migrantes, el siempre inculcar el valor cultural y las raíces, ¿no? O sea, el estar orgullosos de dónde venimos y de quiénes somos. Hay mucha, o sea, por ejemplo, tus hijos son totalmente mexicanos porque no nacieron en ujú, otro país y ujú, porque no tienes una relación, ¿cómo le llaman? Intercultural. O ujú. sea, tu esposo es Es mexicano, tú eres mexicano. mexicana, pero Sí, migraron a otro lugar y todos son mexicanos. También hay familias multiculturales en donde es mamá mexicana y papá francés. Y ahora sí que la tarea de estos padres es que los niños arraiguen la cultura tanto mexicana como francesa y que sean, no sé, multiculturales. franco-mexicanos, México México-franceses, francés. Sí, franco-mexicanos. Se escucha sí, más bonito. Sí, me explico, o sea, y que sientan esas raíces de yo tengo mi lado mexicano y esta o sea, porque también la identidad se va creando a través de la masa cultural, de dónde venimos. Y creo ujú, que el sentar raíces y el decir, estas son mis raíces y aquí, esto es mi esencia como ser humano, pero también tengo esta esencia de otra cultura y juntos me conforman, eso a la estructura psíquica de una persona da como mucha fortaleza. claro. Antes de que, o sea, en comparación a alguien que rechaza una parte de su cultura y que todo el tiempo está como friccionándose hacia sí mismo, ¿no? Por no aceptar esa parte. Híjole, qué fuerte con eso, porque sí es un área de oportunidades donde tiene que trabajar mucho para poder quitar esas piedritas del camino y esas piedritas que la verdad nada más cuando rechazas una cosa lo estás
cargando. cargando. Es lo que decíamos de la inteligencia emocional, hay que vivir las emociones, hay que saberlas manejar, hay que saber cuando estás triste, permitírtele por qué estás triste, qué estoy sintiendo, nada más no quedarte en la tristeza, sino qué pasó, okey, es lo que yo les decía, hoy, ¿quieres estar triste? Okey, está perfecto, ¿de qué hora a qué hora? Casi, casi, ¿no? O sea, y mañana o a las 4 dijiste que ya terminaste de estar triste, órale a cambiar, obviamente no es así, pero, o sea, referirme con drásticamente, pues. No hundirte en la tristeza, sino Exactamente, utilizar la tristeza para agarrar valor y seguir adelante. Sí, exactamente. otro de los duelos era hacia el duelo material, que, por ejemplo, los expertos, que hablan sobre estos temas de duelo migratorio decían, o sea, muchas veces no le damos la importancia las personas que no viven el proceso migratorio, o sea, es decir, por ejemplo, que yo estoy en mi país de origen y a lo mejor yo te veo a ti, Katy, y yo digo que, ay, son cosas materiales, X que hayas dejado, que hayas tenido que vender tu casa, X que hayas, tenido que, no sé, vender tu coche que lo compraste con tu primer salario, ¿sí me explico? Pero Ujú, no, realmente como seres humanos le vamos dando, emoción a los objetos y nos vamos haciendo como este match con los objetos ujú, emocionalmente. Y claro que es un duelo el perderlos, el tener que desprenderme de todo, de mi cajita de música, de mi coche, de mi casa, de mi terreno, de lo que sea, todo lo que yo dejo aquí para irme, pesa, sí, porque tú vacías todo y llegas a un país con manos vacías. sí. Sí, es cierto. ¿Y sabes qué? Yo creo que en este punto también tiene mucho que ver la seguridad, porque a lo mejor lo material dices, bueno, ya tengo una casa, ya tengo un coche, esta es la seguridad que tienes. Vives en un momento en el que no sabes qué va a pasar mañana muchas veces, en el que estás como no en riesgo, sino en una incertidumbre más bien. Estás en una incertidumbre, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que me depara? ¿Cambian alguna ley? O cambia alguna situación, o cambia, o sea, entonces todo el tiempo estás así como, ¿qué está pasando? Y como madre, pues te pesa también mucho, ¿por qué? Porque dices, bueno, ¿y mis hijos? O sea, mis hijos están viviendo también ese proceso. Creo que a los que más les pegan realmente es a los adultos, a los niños también. Yo lo he visto mucho con mis hijos. Mis hijos extrañan mucho ciertas cosas, no tienen muchos recuerdos de otras, pero extrañan, por ejemplo, no, es que yo quiero ir a casa de mis titos, ¿no? Así. O no, es que yo quiero comer no sé qué. O es que yo quiero mi casa. Es que yo, ¿cuándo vamos a comprar una casa con jardín? Y yo así de, mañana. O sea, ¿sabes? No. O sea, cuestiones muy, 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 a lo mejor muy x para unas personas, pero para ellos les afecta. O sea, dice, yo quiero mi casa con jardín, yo quiero salir a correr, yo quiero salir. O sea, y a pesar de que aquí hay muchísimos parques, pues como que es de ellos, ¿sabes? O sea, es mi casa. Este, Oye, yo me acuerdo mucho de esta parte tuya, o sea, digo, ahorita se me desbloqueó un recuerdo, que tú siempre dijiste, mi casa tiene que tener un jardín, porque mis plantas, porque el puerto, porque el no sé qué. Y por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a visitarte a León, o sea, que tenías también tu casa con jardín y que todo, o sea, digamos que estabas viviendo el sueño y la expectativa que tú tenías de cómo querías ser, ¿no? Y dejar todo eso para aventurarte a un nuevo lugar. Mi respeto, la verdad. gracias. Sí, pues aquí sí no tengo huertos, sí tengo plantas. De hecho, una vecina vino porque estaba preguntando, o sea, en mi vida había visto mi casa, nada más vino a preguntar una cosa de aquí ¿de aquí? Porque para eso también en muchos lugares, o sea, nosotros vivimos en un departamento, hay muchos lugares en los que los departamentos no tienen su área o su propia lavadora, entonces es un área de lavado en común. Entonces, imagínate, te dices, pero pues yo tenía mi lavadora en mi casa. O sea, cosas tan tontas, o sea, o tenía mi cosa esa para lavar a mano y aquí pues no. Y aquí yo no puedo colgar afuera porque se me congela la ropa. O sea, ¿estás de acuerdo? Entonces son cosas así que cambian muy, muy drásticamente, pero, a lo que iba era con la vecina, ¿verdad? Que me decía, tengo plantas, o sea, amo las plantas, amo lo verde. Entonces, me decía: "Ay, qué bonitas tus plantas, como que tienes muchas", y yo: "Sí". Es una señora grande y no te lo tomas a mal, pues, pero sí era así como que: "Sí, y quiero más", o sea,
sí es esa parte de que yo tengo que tener mis plantas, pero a final de cuentas, como dices, ya no está el jardín, ya no está, yo jugaba con los niños mucho tiempo afuera, los dejaba que hicieran lo que quisieran en el jardín y aquí no. Y hay a lo mejor gente que tenía 3, 4 coches y aquí tiene que tomar el autobús. O sea, son cuestiones que vas perdiendo y dices, ay, a lo mejor como persona que está en tu casa, dices, ay, de qué gas, ay, de qué, pues son pérdidas, porque muchos dicen, pues ¿para qué te vas? ¿Para qué estás allá? O sea, no es queja, no es queja, es un duelo. Es como la maternidad, no te estás quejando de tener un hijo, estás dolida en cierto aspecto porque estás Viviendo tu perdiendo. proceso. Ujú. Ujú. O sea, no es como que, o sea, son muchas cosas que creo que yo que nos ya ves que nos pusieron en TikTok, de que la empatía es lo menos que hay, y creo que es lo que deberíamos de involucrar más en este mundo, la empatía. Reforzar más. Ujú. Sí, totalmente. Y yo creo que, a lo mejor no sé si te parece bien para cerrar Sí. este capítulo, este, yo quisiera hacer una mención honorífica a todas esas mamás migrantes, que tuvieron por necesidad o por deseo de salir de su país y que siguen al pie del cañón, viviendo todas las etapas de desarrollo con su hijo, más todas las etapas de duelo maternal, más todas las etapas de duelo migratorio y que salen avante con sus altas, con sus bajas, como quieran, pero siguen al pie del cañón. Y eso es digno de admirarse y muchísimas gracias a todas esas mamás que hacen todo por ellas y por sus hijos. Ay, qué bonito, porque están abriendo un camino lindo que a final de cuentas es para ellos y para ellas, pero es más complicado. ¿Y qué te parece? Me pareció perfecto cerrar con eso, pero ¿qué te parece si dejamos 3 recomendaciones que pueden hacer? Sí, sí, pues créeme que yo quisiera, una de las recomendaciones y no es, ahora sí que no es anuncio, pero me parece muy importante si tienen más dudas, porque bueno, al menos yo no soy experta en la materia, pero investigué quién sí pudiera ser. Hay una psicóloga colombiana que ha trabajado muchísimo en este tema de mamás migrantes que se llama Andrea Mayoral y tiene un libro muy bonito que se llama Lejos de casa. Entonces, si lo pudieran, me mencionaba Katy que ella la conoce, o sea, vaya que conoce su historia, Conozco la historia, sí, pero no la que conozco ahí. conoce su historia, Sí. que conoce su trayectoria, ya nos contarán qué tal el libro, pero lo que yo estuve leyendo de ella y lo que estuve viendo de su libro y demás, creo que es una muy buena herramienta que pudieran utilizar ustedes si tienen alguna duda o hay algo que no haya quedado claro. Claro. Y otro yo quisiera dar, otra vez voy a ir con mi anuncio de red de apoyo. Ese sí, búsquenlo como sea, aunque tengas una personalidad tranquila, introvertida, a lo mejor puede haber algún chat, a lo mejor puede haber aquí, por ejemplo, los grupos de Facebook son diferentes, en cuestión de, yo tengo grupos de México en los que yo estaba y grupos de aquí, y las preguntas y los comentarios no tienen nada que ver uno con la otra. Lo único que tiene que ver es que son con los hijos, pero son muy diferentes. Pero traten de buscar, de acercarse a alguien, porque uno no puede vivir solo, uno necesita ayuda muchas veces. Muchas veces no se detecta una depresión. Nuestro primer invierno aquí fue, sin darnos cuenta, sí fuimos decayendo, sin llegar a una depresión, sí fuimos decayendo y te vas dando cuenta que al final, oye, o sea, ¿qué pasó? Y porque tengo a mis hijos y porque tengo a mi esposo y ahí nos estamos estira y afloje. Por esa razón necesitamos que busquen a alguien, coméntenos en nuestras redes. De hecho, deberíamos de abrir un grupo de mamás, Oye, de apoyo, estaría increíble. Si quieren aquí, coméntanos, o búsquenlo en nuestras redes. Y como tercero, para que cierres tú, ¿qué darías? no, dale, 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 dale. Bueno, entonces quedó el libro. De hecho, también. Tú eres la ¡Ah! experta en la materia. Ay, Dios, ay, Dios. Busquen alguna actividad que ustedes los hagan integrarse a la sociedad. Y sobre todo que sea una actividad en donde ustedes puedan llenarse otra vez de energía. Hay grupos de lectura, hay grupos de pintura, hay grupos de cafés, hay grupos de conversaciones.
lo que sea, pero dense la oportunidad y la tarea como mamás de, a lo mejor, yo sé que es muy complicado muchas veces cuando viven en el extranjero porque no tenemos familia o gente que nos pueda cuidar a nuestros hijos, no sé, no sé, mientras estén en una clase, buscar en ese mismo momento alguna oportunidad para que puedan darse espacio para ustedes. Yo creo que es muy importante. Y yo creo Sí, que, me bueno, pareció muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por compartir con nosotros las experiencias si así lo desean. Me gustó muchísimo este tema, la verdad es que me interesó bastante porque era un tema totalmente desconocido para mí y qué bueno que se haya dado como la oportunidad de hablar sobre estos temas que como lo hemos dicho en otros momentos, creo que el visibilizar estos temas creo que ayudan muchísimo a toda la sociedad en general. Síganos en nuestras redes en nuestras redes de apoyo, en nuestras redes también. sociales. Síganos en nuestras redes sociales, denle like, activen a la campanita, ya saben que para nosotros es muy importante que sigan compartiendo esta información, que sigan pasando estos videos. Si tú conoces a una mamá migrante, si tú eres una mamá migrante, escúchalo, velo, compártelo con tus amigas también migrantes y que se vayan haciendo poco a poco estas redes de apoyo entre mamás para poder salir avante de todos estos temas maternales. Un abrazo con muchísimo cariño. Muchas gracias, May. Muchas gracias. Lindo día. Nos vemos. Bye.